Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Le damos la bienvenida a usted que sigue estos programas. Este capítulo de Palabra Ciudadana a través de Uchile TV va a resultar muy, pero muy interesante porque a pocos días del plebiscito en que Chile decidió rechazar la propuesta constitucional, hoy vamos a conversar sobre el futuro de un nuevo proceso constituyente y las problemáticas sociales que quedan pendientes en el actual escenario político. Al momento de entrar en materia, queremos recordarle que Uchile TV transmite a todo el país en televisión abierta digital, en la región metropolitana y en ciudades como Chillán y Temuco, en la región de la Araucanía, en la señal 11.2, también en Valparaíso, Viña del Mar y Valdivia, en el 10.2, por nombrar algunas de las ciudades que estamos presentes, y por supuesto estamos en redes sociales, en YouTube, en Facebook, dispuestos a comunicarnos con usted en cada jornada en que hacemos este programa Palabra Ciudadana de la Universidad de Chile y su canal de televisión. Además tenemos streaming, así que puede ver todos nuestros programas en directo en www.uchiletv.cl. Y vías de comunicación, por supuesto, en redes sociales, Instagram y Facebook, @uchiletv, una sola palabra. El correo para que pueda opinar, algunas preguntas que tenga usted pendiente con respecto a la realidad del país, está el canal Uchile TV, una sola palabra, @uchile.cl. Bueno, y el momento de iniciar esta conversación con los invitados de hoy, vamos a revisar algunos datos de nuestra sección El Explicómetro. ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno tras el triunfo del rechazo? ¿Qué se ha establecido sobre un nuevo proceso constitucional? ¿Qué rol va a jugar el Congreso en este nuevo proceso? Son algunas de las preguntas que responderá el periodista Aldo Vidal en la siguiente cápsula. Tras los resultados del plebiscito de salida, donde un 62% de los chilenos optó por rechazar la propuesta elaborada por la Convención durante un año, el mundo político está buscando establecer un nuevo itinerario constitucional. Parlamentarios de oposición y oficialismo han señalado que es necesario llegar a un acuerdo político. Sin embargo, esto puede demorar días e incluso semanas, pues no quieren repetir la premura con la que se llegó al pacto del 15 de noviembre de 2019. Tras la derrota del apruebo, el presidente Gabriel Boric convocó una reunión a todos los partidos que tuvieran representación en el Parlamento. Además, ejecutó un cambio de gabinete como señal de una nueva etapa en su gobierno. Analía Uriarte, militante socialista, fue designada como ministra de Sexpress y será ella quien deberá coordinar los diálogos entre el Parlamento y el gobierno. Otros protagonistas en esta nueva etapa serán Álvaro Elizalde, presidente del Senado, y Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputados, quienes deberán encabezar los diálogos en este nuevo proceso. El 7 de septiembre pasado se concretó la reunión entre la Cámara de Diputados, el Senado y el Gobierno y que dio inicio a las tratativas para un nuevo proceso constitucional. En la reunión, que duró 2 horas, se acordó retomar los diálogos el lunes 12 de septiembre con miras a establecer una metodología de trabajo. El Congreso será el escenario clave para desarrollar esta nueva etapa, pues es allí donde deberán desarrollarse todas las reformas que den viabilidad a un nuevo proceso constituyente. Es tanto el protagonismo del Congreso que la ministra Analía Uriarte señaló que el gobierno va a poner a disposición los recursos, antecedentes e incluso expertos de ser necesario, pero que no va a emitir opinión respecto a la discusión misma de un nuevo itinerario constituyente. La noche del 4 de septiembre, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado a retomar a la brevedad el proceso constituyente. En su discurso señaló que el Congreso Nacional será el gran protagonista en esta nueva etapa. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, ha señalado por su parte que es necesario un acuerdo que dé certezas al país sobre cómo va a continuar este proceso, que tenga plazos nítidos y procedimientos claros y que además asegure la participación ciudadana en la elaboración de una nueva Carta Magna. Esto fue el Explicómetro de esta semana.
Bueno, y vamos de inmediato cuando se han explicado algunos conceptos básicos de toda esta historia que estamos revisando, con la presentación de quienes van a participar hoy día en esta conversación, en este diálogo. Está con nosotros Francisca Gutiérrez, socióloga, magíster en Ciencias Sociales e investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES. ¿Qué tal, Francisca? Le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. También tenemos con nosotros a Luis Villavicencio, profesor de Derecho de la Universidad de Valparaíso y director del Centro de Investigación de Filosofía del Derecho y Derecho Penal de la universidad. Bienvenido a este porteño también aquí, ¿eh? Muchas gracias, un gusto compartir este espacio con usted y con Francisca. Bueno, vamos de inmediato a la primera interrogante que tenemos para ustedes. ¿Cuáles son las alternativas de un nuevo proceso constitucional, Francisca Gutiérrez? Bueno, yo creo que, como todos y todas, estoy todavía digiriendo los resultados del domingo. Yo soy una convencida que hay que llamar a una nueva convención. Creo que es un error intentar reducir el proceso, acortarlo por temas prácticos a una discusión dentro del Parlamento o con una mesa técnica. Y creo que es un error porque es un error de lectura. El resultado del domingo no es un resultado afirmativo. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado en leer esos resultados. Es un voto de rechazo y de castigo, ¿ya? No solamente al gobierno, no solamente a la convención, no solamente al texto, pero es un voto de castigo, no de afirmación, no de afirmación de un alineamiento político con la derecha, no de afirmación ni siquiera de un modelo económico. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo creo que sería un grave problema que se intentara solucionar y llegar a acuerdos exclusivamente en el Parlamento. Así como los resultados muestran que hay una sensación de disconformidad con el texto, también hacen revivir un problema que está aquí hace mucho tiempo y que es el problema de la representación y de la crisis de las instituciones. El Parlamento, pese a los resultados del domingo, o más bien a partir de la evidencia que muestra estos resultados, es una institución que está deslegitimada. ¿Ya? Y eso no es un problema solamente chileno, es un problema de todas las democracias occidentales. Y eso no ha cambiado. Entonces tratar de solucionarlo ahí no le va a dar necesariamente la legitimidad que necesitamos al texto esta sensación o no va a crear tampoco este sentimiento de comunidad y de cohesión que es lo que necesitamos en el fondo para poder solucionar este gran impasse, esta gran polarización y tratar de seguir adelante. Y por otro lado, me parece que la opción de un panel de expertos también es una forma de meter el problema debajo de la alfombra. Porque hay una cierta, creo yo, una cierta ingenuidad generalmente cuando se plantea la idea de solucionar este tipo de discusiones en panel de expertos, respecto a lo que implica la expertise o la ciencia. La discusión, en el proceso del cual venimos saliendo, en este proceso, en la primera fase del proceso constituyente, habían expertos, y habían expertos por distintos lados, y habían expertos que afirmaban, e incluso los puntos que han sido más polémicos dentro del texto que salió de ese proceso. Entonces, la discusión entre expertos no va a ser menos política de lo que sería una discusión en una convención más abierta y más heterogénea. Eso podría decir para iniciar la conversación. Gracias, Francisca Gutiérrez. Bueno, profesor Luis Villavicencio, aquí Francisca ha tocado uno de los puntos, digamos, de este debate, de esta discusión, y estaba precisamente observando la opinión que tiene Ricardo Lagos, expresidente de la República, que ha dicho que sería interesante elegir a los nuevos constituyentes, imitando al León de Tarapacá, que hizo en su momento, mientras elegían a la Asamblea Constituyente, nombró a unos 20 o 25 expertos de sabios y dijo, tengan un borrador preparado cuando llegue la Asamblea Constituyente. Son palabras de Ricardo Lagos. ¿Cómo debería ser la forma de enfrentar este proceso constitucional, profesor Villavicencio? A ver, yo tiendo a coincidir con Francisca en el diagnóstico que ella hace porque lo medular es sobre todo
y desde un tiempo a esta parte, es precisamente la crisis de representatividad de la democracia, que no solo afecta a Chile, sino que es un fenómeno global. Sin embargo, me gustaría hacer algunos matices que tienen que ver, por un lado, con el aspecto netamente jurídico, por llamarlo de alguna manera, jurídico institucional, y por otro lado también un análisis político de la viabilidad del nuevo proceso constituyente que vamos a tener, creo yo, sin duda, porque afortunadamente eso es una buena noticia. Todas las fuerzas políticas, salvo el Partido Republicano, han concurrido a la convocatoria que ha hecho el presidente de la República para repensar un nuevo proceso. Pero los dos matices que quiero hacer. Desde un punto de vista jurídico, el proceso está cerrado. Al haberse perdido el plebiscito, además por una cifra muy significativa, sigue vigente la Constitución de 1980. Por lo tanto, cualquier nuevo mecanismo ha de ser establecido por el Congreso a través de una modificación constitucional que permita abrir un nuevo proceso constituyente. A mí me parece que es una buena noticia revitalizar el poder del Congreso como órgano representativo de la voluntad popular y que asuma entonces un rol protagónico en el diseño del nuevo proceso constituyente. Eso por un lado. Desde el punto de vista político, a mí me preocupa la viabilidad de un nuevo diseño para el proceso constituyente producto de los resultados que tuvimos. Es decir, quienes simpatizamos, sobre todo desde un punto de vista teórico, con la idea de una convención constitucional elegida íntegramente por voto popular, paritaria, con reservas de escaños para pueblos indígenas, tal como fue la que acabamos de tener, tenemos que igual lidiar con un resultado que fue abrumador. Es decir, con un 62%, con un triunfo en 338 de las 346 comunas del país, absolutamente transversal desde el punto de vista de los estratos sociales, un rechazo que ganó en toda la región. Y por lo tanto, repetir la misma fórmula, yo creo que políticamente es inviable, incluso peligroso. No sabemos cómo va a reaccionar la ciudadanía en un nuevo escenario. Entonces, si bien deberíamos tener un proceso constituyente, idealmente con elección nuevamente de convencionales por voto popular, creo yo que el sistema electoral que debe ocuparse para esa elección tiene que ser distinto. La opción de listas cerradas nacionales puede ser una buena opción, aunque puede generar otras distorsiones que van a tener que ver con que la pelea va a estar en el diseño de la lista cerrada y no en la disputa electoral para la elección de los convencionales. Y a mí me parece también necesaria la presencia de una mesa técnica de expertos transversal que realmente opere junto con la convención. Y quizás también para efectos de no replicar lo que sucedió en los primeros meses de trabajo de la convención que acaba de finalizar, normas reglamentarias establecidas de antemano para efectos de la discusión en la nueva convención. Quizás con esos resguardos podemos evitar algunos de los vicios que ocurrió con el proceso que acaba de terminar. Eso también como una aproximación preliminar. Gracias, profesor Villavicencio. Bueno, Francisca Gutiérrez, cuando uno observa todo este fenómeno que se nos viene como una responsabilidad que está radicada fundamentalmente en el Congreso Nacional, ¿cuál debería ser la fórmula para la elección de los constituyentes que puedan elaborar esa constitución y se deben estar acompañados de una comisión de expertos, como plantea Lagos, por ejemplo, con una propuesta que ellos puedan discutir, analizar y finalmente decidir? O sea, yo creo que aquí no hay ninguna fórmula que asegure el resultado perfecto, y eso hay que yo creo que asumirlo. Yo entiendo el acuerdo como un fin, como una orientación hacia algo hacia lo cual tenemos que tratar de llegar, algo que orienta en el fondo nuestra intención y nuestra discusión, pero no es un resultado en sí mismo. ¿Ya? Al acuerdo que se llegue va a ser siempre imperfecto porque hay diversidad de sentires, hay diversidad de intereses, y pensar que vamos a llegar a una constitución que nos gusta a todos y que nadie tiene nada que decir al respecto, yo creo que es algo un poco inocente de pensar. Dicho esto, creo que también hay que tomar en cuenta la profundidad de esta crisis de representación. ¿Ya? Y yo creo que ahí toca un poco el punto que insinuó Luis. Yo creo que hay que asumir que la convención en su diseño original también fracasó, y fracasó porque así lo vimos en la votación. El resultado fue muy holgado, el triunfo del rechazo,
Y eso muestra la profundidad de la crisis de representación. O sea, aquí no solamente están en cuestión los partidos políticos y el Congreso. Yo creo que es algo que se ha discutido poco. También están en cuestión las organizaciones sociales y las dirigencias sociales. Nosotros antes de este proceso hicimos un estudio justo ahí en el calor de octubre, digamos, y una de las cosas que llamaba la atención era la poca capacidad de conducción que tenía el movimiento. Había muchas organizaciones sociales, pero ninguna organización social lograba de alguna manera representar el interés de todas las personas que participaban y conducir el proceso. Y más aún, cuando uno entrevistaba a la gente que participaba por primera vez en movilizaciones de este tipo, o sea, hubo mucho primo manifestante en este proceso, uno se daba cuenta que había una desconfianza radical en cualquier tipo de representación. No querían dirigencias, no querían dirigencias. Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico? Yo creo que se subestimó la profundidad de la crisis de representación con el diseño original de la convención. Se pensó que llamando a una elección directa, donde hubo mucha representación de personas independientes del mundo social, se había solucionado el problema porque de alguna manera se eludía a los partidos políticos y al Congreso, que eran las instituciones más legitimadas. Pero nos dimos cuenta que no es así. Y yo creo que los convencionales también cometieron un error al asumir que el hecho de que habían sido elegidos ya les daba la autoridad para poder tomar decisiones sin necesidad de hacer el trabajo político de mediación con las bases. Por lo mismo, yo creo que la única opción que tenemos es tratar de generar una convención con participación de todas estas distintas formas de representación. Llamar, dar espacio a la elección directa, incluso dar espacio a independientes, me parece que tampoco hay que eliminar completamente esa opción. Hay que dar espacio a técnicos, a expertos, aunque yo soy una creyente de que, bueno, como cientista social, de que en el fondo no tenemos por qué ser personas que tomen decisiones que son en el fondo políticas, pero bueno, podemos ayudar, podemos aportar a darse diagnósticos, pero los diagnósticos son muy variados respecto al mismo problema, y también las soluciones técnicas a un mismo diagnóstico son muy distintos, y esa decisión es una decisión política, no es una decisión técnica. Entonces creo que tienen que participar expertos, tienen que participar personas del mundo social y tienen que participar, por supuesto, los partidos políticos. Y creo que también se podrían generar fórmulas, por ejemplo, en el Congreso, donde no se parta de cero completamente, sino que se entregue en el fondo un trabajo constitucional a partir de ciertos consensos ya preestablecidos en base al trabajo que ya se hizo. O sea, me parece un poco absurdo hacer como que hay que borrar completamente todo lo que se hizo, porque existieron, si bien obviamente habían disensos importantes, y eso lo muestra el resultado de la elección, existieron también consensos muy importantes, y yo creo que hay que partir de ahí, no a empezar a hacer todo de nuevo. Ahora, muchas gracias, Francisca, por tu intervención. Y quiero preguntarle a Luis Villavicencio, ya que él está ahí en el centro político parlamentario en Valparaíso. De acuerdo con la conformación de las fuerzas políticas que integran la Cámara Alta, la Cámara Baja, ¿qué se ve más viable, digamos, y lo más deseable de hacer ese juego, digamos, que pueda satisfacer finalmente las aspiraciones de la ciudadanía de tener una nueva constitución? Porque eso quedó determinado en el primer plebiscito que se hizo, ¿no? Sí, lo que pasa es que no podemos vivir tampoco en un proceso constituyente permanente. Entonces, recogiendo también lo que dijo Francisca, aprovechar los insumos que tenemos, el texto rechazado, el proyecto de Bachelet, nuevamente la idea de revitalizar la democracia representativa, en la que yo creo todavía fuertemente a través de la labor del Congreso, de fijar ciertas directrices, ciertas orientaciones para que el proceso constituyente en una nueva convención no parta desde cero. Me parece que son todos pasos positivos adelante, y aquí a lo mejor voy a hacer un inciso algo gremial de abogado. Si bien, por supuesto, las decisiones que toma una convención constitucional son políticas, la técnica legislativa, el discurso normativo es un discurso que obedece a cierta estructura lógica y discursiva con la que estamos familiarizados los abogados. No todos los abogados, pero al menos quienes tengan una formación en el discurso jurídico. Y uno de los problemas que hubo precisamente con el texto que fue sometido a plebiscito es algunas técnicas rudimentarias e incorrectas desde el punto de vista de la traducción de acuerdos políticos al lenguaje normativo jurídico.
Y ahí yo quiero revitalizar la labor de un panel de expertos en ese sentido, que no juegue un rol decorativo, sino que realmente forme parte del proceso constituyente, dándole sentido normativo, discurso de un punto de vista lógico, jurídico, a los acuerdos políticos a los que llegue la convención. A mí me parece que eso solo va a enriquecer el proceso. Por supuesto, desde el punto de vista comunicacional, esto tiene que ser bien transmitido a la ciudadanía para que no vaya a parecer que la nueva convención va a ser cooptada por los expertos traicionando la voz de quienes han sido elegidos por voto popular. Pero tenemos que aprender también precisamente de la experiencia y de los errores que se cometieron desde el punto de vista estrictamente de la técnica legislativa en el diseño de la convención, que generaron precisamente algunos de varias de las críticas que se hicieron al texto. No porque las decisiones políticas ahí contenidas representen, creo yo, la opinión de una parte muy considerable, no solo de la clase política, también de la ciudadanía, sino porque fueron mal redactadas, fueron mal expresadas en el texto desde un punto de vista estrictamente jurídico. Así es que, para redondear, darle poder, darle voz a nuestro órgano representativo deliberativo por antonomasia, que es el Congreso, para que fije un itinerario en torno a ciertos principios genuinamente compartidos. Por ejemplo, hoy día mismo parece haber un acuerdo transversal respecto a la necesidad de reconocer, de transitar de un Estado subsidiario a un Estado social y democrático de derecho. Me parece que ese es un acuerdo hoy día transversal. Por otro lado, establecer mecanismos que resguarden la representatividad en la convención y un panel de expertos que no sea decorativo, sino que interactúe de manera dinámica con los convencionales para darle, como les decía, formalidad jurídica a los acuerdos políticos que se generen en la convención. Gracias, Luis Villavicencio. Estamos aquí en el canal de la Universidad de Chile, Uchile TV, participando en esta jornada con respecto a lo que viene en relación a la constituyente y la constitución que Chile deberá tener en el futuro. Vamos a una breve pausa y volvemos para seguir conversando sobre este tema que es tan importante para el país. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en el canal de la Universidad de Chile, Uchile TV, para todo el país, con las distintas señales para seguir conversando acerca de la elaboración de una nueva constitución para nuestra patria. Bueno, Francisca Gutiérrez algo tocó en la primera parte de su intervención, los derechos sociales, por ejemplo, que estaban plasmados en la constitución que fue rechazada. ¿Qué ocurre con la paridad? Los derechos del medio ambiente, de los pueblos indígenas, tras el triunfo del rechazo, ¿cómo queda el panorama? ¿Cómo debería tratarse ahora esa temática? ¿Está en peligro que se incluya en la dimensión que estuvo en la carta propuesta y que fue rechazada? O sea, yo creo que eso todo hay que verlo ahora, hay que estudiarlo. Yo sinceramente creo que el contexto ha jugado un papel muy importante en lo que ha pasado. Si esto lo hubiéramos votado hace un año, en una situación donde todavía no había esta inflación o la inflación no era tan evidente, no generaba tantos problemas prácticos a las personas en su vida cotidiana, el resultado yo creo que hubiera sido diferente. Creo que las prioridades han cambiado y hay una suerte de pragmatismo, siento yo, en el votante. Hoy en día la seguridad económica y la seguridad en general es un tema que está volviéndose prioritario, pero eso no deja o no significa que las demandas que habían a la base del estallido social se hayan disipado. Yo creo que la desigualdad, los abusos, etcétera, siguen siendo un tema relevante para las personas, aun cuando en la inmediatez, en la coyuntura, hayan tomado un rol más secundario. Y en ese sentido, creo que la discusión sobre los derechos sociales tiene que ser prioritaria. Yo creo, hay que hacer estudio evidentemente, pero yo creo que había mucho consenso respecto a muchos de esos derechos sociales. Habían el disenso o el conflicto que tuvo la ciudadanía
una buena parte de ella con el texto, creo que no iba necesariamente en derechos sociales, sino que estaba mucho más relacionada con la configuración del sistema político, la plurinacionalidad, entre otras cosas que se tocaron, y el tema de la seguridad, por supuesto. Entonces creo que no hay que olvidarse del movimiento social, pese a que muchas personas están tratando ahora de aprovechar en el fondo la magnitud del triunfo del rechazo para hacer vista gorda de lo que ha sucedido en los últimos 2 años. Eso sigue estando ahí. El tema es que han cambiado obviamente las prioridades, pero nosotros tenemos que entender cuál es la magnitud del desafío. O sea, no se trata solamente de aprobar un texto para poder quedarnos tranquilos y tener algo a partir de lo cual empezar a generar las normas y salir de esta fuerte conflictividad en la que hemos estado envueltos estos últimos 2 años. O sea, esto tiene que ser, es una oportunidad histórica para generar un texto que nos interpele, que convoque a una amplia mayoría, porque si no, el peligro es que el texto se apruebe por desgaste y que en 5 o 10 años más volvamos en el fondo al mismo proceso. Tenemos que asegurarnos que este texto convoque y dé estabilidad al país durante, ojalá, un largo tiempo. Gracias, Francisca Gutiérrez, por tu intervención. Bueno, Luis Villavicencio, ahí parece que acuerdo con mantener la paridad, en eso no hay problema. Pero los temas sociales, ahí todavía estamos en una discusión, un análisis, porque no se visualiza muy bien cuál va a ser la parada de cada uno de los sectores políticos. También la situación del medio ambiente, que hoy día, ¿para qué hablar de calentamiento global? Y los efectos que tiene en nuestro país, una sequía de más de 14 años, tenemos problemas con las aguas también, de la forma como se distribuyen, en fin, la situación de los pueblos indígenas y sin duda que constituye también otra piedra, otro ángulo que forma parte de este debate. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que aquí es muy relevante que establezcamos una especie de división del trabajo normativo. No todo puede ir en la Constitución y uno de los problemas que tuvo el texto aprobado es que es un texto maximalista en varias materias. Por supuesto, calificar a un texto como maximalista o no supone una matriz ideológica, obviamente, estas son cuestiones disputables, pero a mí me parece que la función principal de una constitución, junto con delimitar las reglas que permiten el autogobierno colectivo, es generar instituciones que mandaten al órgano representativo por antonomasia en una democracia que es el Congreso, para revitalizar el diálogo político, para que el diálogo político importe, porque entonces las mayorías sí pueden expresar a través de las leyes la forma en que sueñan o imaginan debe ser un país. Entonces, en esa línea, creo que hay que distinguir lo que tiene que estar en la Constitución de lo que luego tiene que discutir el legislador democrático. Y no caer entonces, por otro lado, en una especie de constitución maximalista, pero por otras razones. La actual constitución, la Constitución 1980, ¿por qué fracasó? Porque precisamente neutraliza al legislador democrático. Y una de las principales forma en que neutraliza el legislador democrático sigue perfectamente vigente, las leyes orgánicas constitucionales, donde para gobernar, para impulsar proyectos hay que ir a tocarle la puerta a la minoría, porque si no, las leyes se bloquean. Pero el proyecto de constitución es maximalista en otro sentido, constitucionaliza demasiados contenidos normativos. Y por ese lado entonces también resta a quién debe ser el actor fundamental en toda democracia representativa, que es el Congreso. Como se dan cuenta, ya queda claro que a mí sí me gusta la democracia representativa, un poco a lo mejor para hacer un contrapunto con lo que ha dicho Francisca y no estar de acuerdo en todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que configurar la base de ciertos derechos sobre los cuales también creo yo hay un consenso más o menos universal, técnico y político. Tenemos que establecer un sistema de distribución del poder político que no le dé la espalda a nuestra tradición republicana. Es decir, que no sea refundacional porque sí. Yo creo que la eliminación, por ejemplo, del Senado fue un error en el proyecto de nueva constitución, porque choca precisamente con nuestra historia republicana, modesta, llena de
de incidentes, de golpes, de guerras civiles, pero nuestra tradición. Entonces, no hace mal que nos miremos a nosotros mismos, y otras materias han de ser delegadas al órgano legislativo. La paridad quizás es un buen ejemplo también para analizar. Desde luego yo, tanto conceptual, teóricamente, como políticamente, estoy comprometido con la paridad. Pero yo no estoy seguro si la paridad debe constitucionalizarse al punto de que se impone en todos los niveles de la administración. Es decir, una cosa es que los órganos colegiados y los órganos de más alta jerarquía del Estado sean paritarios, y otra cosa es que la Constitución exija tal paridad respecto de cada uno de los niveles de la administración. Me parece, por ejemplo, que ese es un caso, una ilustración de un exceso en esta materia. Respecto de la plurinacionalidad, tenemos un problema con la etiqueta, claramente. Por la razón que sea, la plurinacionalidad parece ser una etiqueta incomprensible para la gente y que no goza de adhesión. Hay otra forma de abordar este tema tan relevante que igual generan efectos similares. Entonces, a lo mejor la Constitución podrá, junto con reconocer los pueblos indígenas, por supuesto, además en cumplimiento de obligaciones internacionales que Chile tiene ahora, ¿no? Al firmar, entre otras cosas, el convenio 169, pero podríamos eventualmente reconocer los pueblos indígenas y reconocernos como una sociedad multicultural, ¿sí? Y que sea la ley la que se encargue de bajar al nivel legislativo la forma en que los chilenos comprendemos la multiculturalidad, por ejemplo. Entonces, el pluralismo jurídico, un sistema de justicia indígena paralelo, quizás sean instituciones que teóricamente y conceptualmente, de hecho yo he escrito sobre estos temas de manera más o menos sistemática, que teóricamente no haya problema, pero su traducción a la política y su comprensión por parte de la ciudadanía puede generar dificultades. Entonces aquí nuevamente también hay que ser estratégico en el modo en que se diseña la Constitución. Pero yo diría que en resumen hay que controlar la ansia, por lo demás muy legítima, de creer que todo debe ir en la Constitución. Y aquí de nuevo revitalizo entonces la labor de los expertos, quienes entonces puedan distinguir qué es propio de una Constitución y qué no es propio de una Constitución, es un juicio al que los expertos pueden contribuir, reconociendo por supuesto que eso obedece también, y ahí está toda la discusión, a presupuesto o a una matriz ideológica en uno u otro sentido. Ahora, gracias Luis. Francisca, cuando uno observa el resultado de la votación, en los sectores populares, por ejemplo, ganó el rechazo. En los sectores críticos con problemas de agua, ganó el rechazo. En fin, en las regiones también ganó el rechazo, porque ahí en la Constitución se hablaba de buscar la descentralización del país, digamos, con cierta autonomía, en fin. Entonces uno se pregunta, ¿qué rol deberían tener en esta etapa los movimientos sociales en un escenario que va a ser distinto, por supuesto, donde hay una decisión que es muy importante del Congreso y donde de alguna manera también algunos observan que hay una amenaza que podría ser la del cuoteo para el caso de los expertos, en la medida que se decida que tiene que haber un grupo de expertos, no sabemos cuántos, que apoyen el desarrollo de esta convención constitucional? ¿Cómo lo ves? Yo quería partir solamente aclarando un punto, porque ahí Luis me interpeló. Yo no es que no crea en la democracia representativa, creo profundamente en la democracia representativa, pero creo que asumir o ignorar un problema que existe y que es real, que es la separación que tiene la ciudadanía respecto al Congreso, respecto a los partidos políticos, incluso respecto a las dirigencias sociales, es un problema. Porque una cosa es, tenemos que tratar de fortalecer la democracia representativa, pero eso creo que no se hace necesariamente a través de la forma o imponiendo en el fondo el actuar del Parlamento, porque aquí hay un trabajo muy importante de hacer de rehabilitación de la confianza y del vínculo que existe entre los partidos políticos, las organizaciones sociales con la ciudadanía. Vivimos una sociedad muy atomizada, donde a lo más los grupos representan identidades muy particulares y hay que hacer un proceso de articulación. Y creo que ese proceso de articulación no es un proceso aparte del proceso constitucional. Creo que hay un tema formal, evidentemente, hay un tema técnico, hay que sacar una constitución, porque es una carta que rige nuestro quehacer, pero también es un proceso que debería
de alguna manera, apelar o apuntar a generar esta vinculación que hoy en día está en falta, hacen falta. Por lo mismo, creo que a priori darle un rol protagónico al Parlamento y excluir otras formas de representación es negar un problema que existe, porque claro, podemos tener una muy bonita democracia representativa en el papel, pero en la práctica que eso sea más bien una oligarquía. Entonces, la única manera de que la democracia representativa tenga vigencia y tenga sentido es revitalizando de alguna manera el principio de representación que hoy en día está absolutamente debilitado, y no solamente en Chile, sino que en general. Respecto a la pregunta sobre los movimientos sociales, yo estaba pensando respecto a esto, no tengo una opinión tan clara, pero a mí a priori, ¿qué me pasó el domingo? Sentí que habíamos llegado como al término de un ciclo. En Chile, durante los primeros 10 años después de la recuperación de la democracia, prácticamente no había movilización. Esto es algo que se empezó a dar a partir del 2006 y que fue creciendo hasta el 2019, que fue ya la expresión de un descontento, pero también de una recomposición y de una recomposición de la acción colectiva que se había perdido en Chile. ¿Y por qué se generó esa recomposición? También porque de alguna manera se fue confiando en la efectividad que tenía ese mecanismo como forma de acción política. Y creo que el resultado del domingo da un argumento muy fuerte para que las autoridades, tanto de oposición como oficialistas, le quiten el piso político a las movilizaciones, ¿no? No es algo que yo considere que es conveniente, pero creo que es algo que se va a dar inevitablemente a raíz de la magnitud del triunfo del rechazo, y sobre todo de la irrupción en el panorama político de una masa silenciosa de personas que probablemente no habían votado durante todos los procesos anteriores. Entonces, creo que al menos que se cometan errores muy grandes, sobre todo, yo creo, desde el punto de vista de la derecha, que tiene ahora la pelota en su lado, digamos, yo creo que las movilizaciones de alguna manera van a ir perdiendo poco a poco piso. Yo creo que no va a ser un actor tan relevante como en el proceso anterior. Gracias, Francisca. ¿Quería decir algo más? Por favor. No, estaba tratando de recordar cuáles eran cuáles las preguntas que se habían hecho. Bueno, una de las preguntas que incluía, digamos, la postura anterior, decía relación con el riesgo que puede existir de que esta comisión de expertos sea cueteada, como ha ocurrido en muchas ocasiones en la historia de nuestro país, un sistema que ha sido también muy criticado. Yo creo que no hay, por eso digo, yo creo que tiene que haber representación de los expertos, y no estoy tan en desacuerdo con Luis. Yo creo que los expertos tienen que estar al servicio de decisiones políticas, no al revés. No tenemos que partir de la base de que lo que digan los expertos, que por lo demás es muy variado, es necesariamente lo que tiene que estar. O sea, eso tiene que estar sometido a una discusión política. Gracias, Francisca. Bueno, Luis Villavicencio, ha dicho ella cosas bien importantes en este sentido, si quieres tomarla en consideración y al mismo tiempo ver cuál va a ser el rol de los movimientos sociales, también considerando el mapa de los resultados a través del país que yo mencionaba, y lo último relativo a esta comisión de expertos que debería apoyar y qué características debería tener, cómo va a ser la génesis, si es que esto quiere que sea realmente democrático. Sí, bueno, yo le hacía esta interpelación a Francisca un poco para que discutiéramos cosas interesantes, y es probable que estemos mucho más de acuerdo de lo que a lo mejor pudiera pensarse, porque al final de cuentas en lo que todos coincidimos es que hay que buscar formas para lograr una mayor legitimidad de la democracia que todos consideramos valioso, y a través de los órganos en los que funciona, digamos, comúnmente la democracia, que es sobre la base de órganos representativos. Así que nada más, para que yo lo dejé ahí un poco para que fuera entretenida la conversación. Respecto de cómo conformar el panel de expertos, o sea, yo creo que inevitablemente va a estar cueteado políticamente, si no puede ser de otra forma. Probablemente sea más o menos representativo de la composición parlamentaria. No me imagino otra opción, si es que finalmente se opta porque exista un panel de
de expertos. Y también estoy de acuerdo con Francisca en que el panel obviamente está al servicio de la deliberación. Es sobre todo un traductor a técnica jurídica de los acuerdos políticos a lo que llegue a la convención. Por supuesto, ese es un juego complejo y de difícil delimitación, porque en la traducción jurídica se puede falsear, digamos, el acuerdo político. Eso siempre va a ser un peligro presente. Y no hay muchas maneras de solucionarlo, no hay técnicas aquí para hacerlo, sino una deliberación transparente de cara a la ciudadanía, en que entonces el panel de expertos no se lleve la pelota para la casa, obviamente. Pero no imagino qué reglas pueden asegurar eso. Fíjense que ya en la convención, como ustedes recordarán, intervinieron lingüistas al final, una lingüista por lo demás de destacada trayectoria y experta en discurso jurídico, pero obviamente tenía facultades muy limitadas porque era una revisión puramente lingüística. Entonces, claro, la idea de un panel experto es que tenga un rol un poco más protagónico de traducir, como les digo, el lenguaje jurídico, los acuerdos políticos. Si al momento de traducir el lenguaje jurídico, los acuerdos políticos, se les pasa la mano, eso va a ser algo que siempre va a ser motivo de discusión y no veo cómo lo podemos neutralizar a través de reglas. Es parte de la discusión y por otro lado también no me imagino otra forma de componer un panel de expertos que no sea a través de que sea en alguna medida un espejo de la representación parlamentaria. ¿Una línea para los movimientos sociales? Los movimientos sociales, si pensamos en listas cerradas nacionales, claro, probablemente queden en un lugar secundario, los tiempos son relativamente breves, no creo tampoco que la nueva convención pueda dedicar un tiempo largo a audiencia, sino que yo creo que tiene que ponerse a redactar rápidamente. Me imagino que no van a tener el protagonismo que tuvieron en el proceso actual, pero sobre todo por una razón de viabilidad y de premura, de que no podemos seguir en una incertidumbre constitucional mucho tiempo más, e incluso desde el punto de vista de celebrar ciertas efemérides, por ejemplo, de que tengamos una constitución en el 2023, luego a 50 años del golpe. No tengo una respuesta muy clara sobre ese punto, salvo obviamente que los movimientos sociales se articulen como listas cerradas y que puedan entonces concurrir, digamos, casi como un partido político más, claro, pero eso va a ser complicado. La verdad es que tendría que pensarlo mejor para dar una respuesta más específica. Parece que van a tener un rol menos relevante en el nuevo diseño que en el que estuvieron en el actual, podría decirlo. Se nos pasó volando el tiempo. Queremos agradecerle a Luis Villavicencio, profesor de Derecho de la Universidad de Valparaíso y director del Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal de la universidad. Gracias, profesor, por conversar con nosotros. De nada, un gusto. Gracias por la invitación. También a Francisca Gutiérrez, socióloga, magíster en Ciencias Sociales e investigadora del COES. Francisca, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Solo quería aclarar que soy doctora en Sociología y profesora en la Universidad Austral. Me dijeron aquí los sponsors que tenía que mencionar. ¿De la Universidad? Austral de Chile, que tuvo un conflicto ahí, pero salieron adelante y ahora sigue su desarrollo con normalidad, así que nos alegramos por esta universidad, que es una gran universidad, además, en el sur de nuestro país, con mucho prestigio. Así que, Francisca, muchas gracias por hacer esa aclaración o ese agregado, digamos. Me parece importante. ¿Ya? Que estén muy bien los dos. Nosotros le decimos a usted que sigue estos programas, que UChile TV transmite a todo el país, en la región metropolitana, 11.2 señal digital. Estamos en todo el territorio nacional también. Vías de comunicación, www.uchiletv.cl. Twitter e Instagram, @uchiletv. Estamos también en Facebook para que usted nos pueda seguir ahí. El correo canal uchiletv@uchile.cl.
díganos su opinión acerca de los programas que estamos transmitiendo en función del futuro de nuestro país. Y puede revisar estos programas, coméntelo con la gente que usted conoce, con sus amigos, con su familia, en el canal de YouTube de la Universidad de Chile. Así que muchas gracias por seguir estas conversaciones y le decimos hasta la vista.